Hola chicos, ¿cómo están? Dios me lo bendiga siempre. Les mando un fuertísimo abrazo. Espero estén excelentemente muy bien. ¿Ok? Hoy vamos a hablar básicamente del poder del entendimiento y cómo esto hace básicamente para tu vida una vida mucho más factible, mucho más sencilla, mucho más simplificada. ¿Ok? Porque también vas a comprender de alguna u otra forma que puedes controlar y que no puedes controlar. ¿Ok? Mira, cuando nosotros empezamos a entender realmente las situaciones, las circunstancias, todo lo que nos pasa en la vida, eso nos va a dar sabiduría inicialmente. Porque la sabiduría no es más que las experiencias que tienes en tu vida y que si la utilizas de buena forma, ¿ok? Seguramente podrás servir, inspirar o motivar a muchas otras personas, porque la sabiduría es eso. La sabiduría es algo que tú sabes cómo funciona y sabes cómo no funciona porque lo has experimentado. Sencillo, ¿ok? Ahora, cuando hablamos del poder del entendimiento, es la base para esa sabiduría. Y esto hace que puedas simplificar mucho más tu vida, ¿ok? Mira, cuando tú entiendes, lo único que tú tienes que hacer básicamente es aplicar lo que estás aprendiendo por medio del conocimiento. ¿Por qué? Porque la diferencia del conocimiento es la ignorancia. Y la ignorancia es muy atrevida, ¿ok? O sea, la ignorancia no te da resultados excepto la pobreza. El conocimiento es riqueza y si la utilizas mucho mejor, seguramente te va a dar un nivel de vida donde tú vas a sentirte pleno, a gusto y vas a llenarte quizás de compasión y misericordia para comprender cómo funciona la vida. Los términos que utilizo normalmente los llevo desde el poder de mi entendimiento. Lo que yo te estoy explicando acá, me gustaría que lo llevaras a tu terreno, ¿ok? Y si es posible, ponte a investigar sobre todo en el área que tú estás. ¿Cómo funciona el poder del entendimiento inicialmente? Mira, yo durante muchos años entendía cómo funcionaban los sistemas. Por ejemplo, un sistema deportivo, un sistema artístico, de danza, de teatro, de televisión, ¿ok? Porque estuve en esas áreas. Pero también entendía cómo funciona el sistema de la universidad, el sistema del trabajo de una compañía, el sistema de una labor logístico, turístico, o sea, me sumergía en cómo funcionaban los sistemas, ¿ok? Y sí, gracias a Dios me fue muy bien, practiqué tanto, me enfoqué tanto en aprender y en disponer de eso para luego comprender de alguna u otra forma cómo funcionaba. El poder del entendimiento te da sabiduría, es la base, ¿ok? Pero aquí el poder del entendimiento que te quiero hablar hoy es directamente el que va directo contigo y el que puede luego ir directamente con los seres humanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas sufren porque no entendemos de alguna u otra manera cómo funcionamos los seres humanos y no nos interesa en muchas ocasiones investigar sobre ello, porque estamos muy enfocados en lo exterior. Cuando tú te enfocas mucho en lo exterior y no te enfocas tanto en ti, seguramente vas a vivir para el exterior. Por ejemplo, hay personas que pueden durar 20 años en un sistema, 50 años en un sistema y nunca se dan cuenta qué ha pasado con su vida. ¿Ok? Y ojo, no estoy señalando a las personas ni quiero que te sientas mal por eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese tiempo has sido feliz. ¿Ok? Y si sientes que no lo has sido, seguramente hoy tienes la oportunidad de cambiar eso. ¿Ok? Eso es clave que lo entiendas. Todos los días tenemos oportunidad, sin límites, sin que tengo una edad que, ay, no, es que ya tengo tantos años. No. Nada de eso. Los límites te los pones tú. ¿Ok? Hay personas que, por ejemplo, cuando me dicen, ay, no, pero yo no puedo bailar, porque es que imagínate, ya yo tengo 50 años. Hay una señora de 87 años que hace acrobacias. Hay una señora de 72 años que es fisicoculturista. O sea, los límites nos los ponemos nosotros,
¿ok? Y esto es importante que lo entiendan, ¿ok? El poder del entendimiento es clave. ¿Para qué? Para simplificar, ¿ok? Principalmente eso, para simplificar. ¿Qué voy a simplificar? Las cosas que no puedo controlar y las cosas que sí puedo controlar, ¿ok? Pero con empatía, con solidaridad, con compasión, con misericordia, ¿ok? ¿Por qué? Porque el poder del entendimiento representa un don de vida. Y cuando tú empiezas a desarrollarlo, se convierte en un poder. En un poder. Y es sencillo. Y eso no lo tienes que aprender hoy y ya mañana lo sabes y ya te lo sabes todo. Eso es mentira. O sea, esto es de todos los días. Esto es de todos los días. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Nosotros estamos acostumbrados constantemente a lo exterior. A cómo funciona el sistema universitario, el del trabajo, el del deporte, el de todas las actividades externas a las que nosotros podamos dominar. También entendemos cómo podría funcionar el sistema de la casa, de la familia, todo lo demás. Pero muchas veces no entendemos, y es ahí donde la mayoría de las personas sufrimos en ciertas etapas, es en el control que tienen las personas, o mejor dicho, el control que le dejamos a las personas para que nos hagan felices. ¿Ok? Fíjate algo. Jesús dice, entra al reino de Dios. Mira esto, mucha gente cree que el reino de Dios está en lo exterior, por eso es que muchas veces no lo entiendes. Y el reino de Dios está dentro de ti. Cuando tú empiezas a conocerte, tú serás conocido. Y esto es una de las cosas maravillosas que promete Dios. Mira, Dios es sabio infinitamente. Dios es perfecto. Dios no hace las cosas por hacerlas, ¿ok? Y todas las cosas que pasan en tu vida funcionan para bien, ¿sí? Entonces, cuando Él te dice, entra al reino de Dios, entra aquí adentro, ¿ok? Y conócete, te está invitando a que puedas comprenderte, a que puedas entender de dónde vienes, qué sientes, qué no sientes, cómo puedes trabajarte, cómo puedes superarte, cómo puedes evolucionar para tú luego inspirar, motivar y servir desde ahí. Y desde ahí también es porque estás creando un espacio donde vas a fortalecerte mucho más con el poder del entendimiento cuando te dispones a ello. Desde ya te digo que no es fácil, ¿ok? Este camino no es fácil. Este camino es para guerreros, para gente que está dispuesta a lanzarse sin miedo, ¿ok? Imagínate que te vas a lanzar en parapente y básicamente no sabes si vas a salvarte o no sabes si vas a morir, no sabes. Tú tienes que lanzarte y seguramente Dios te dará el paracaídas, ¿ok? Y eso es una de las cosas muy, muy importantes que debemos entender. Entonces, para seguir el hilo del contexto, estamos acostumbrados mucho al exterior. Cuando Dios te dice, entra al reino, es porque vas a comprender todas tus actitudes, todas tus conductas, lo que dices, ¿ok? Lo que piensas, lo que crees, lo que estás programado, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando empiezas a comprender eso en tu vida, tú vas a decir, wow, ¿esto es bueno para mi vida o no es bueno para mi vida? Y quizás tengo que profundizar muchísimo en este tema porque nosotros en sí somos un universo totalmente grande. Y por años hemos adoptado muchas cosas en nuestras vidas que no nos corresponden, pero que por el entorno lo hemos adoptado. Y esto es una de las cosas más maravillosas que podemos comprender, porque en algún momento quizás te vas a sentir decepcionado, pero en otro momento te darás cuenta la oportunidad que tienes para decir, wow, pero lo puedo hacer diferente, porque esa es la oportunidad que Dios nos da, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar de relaciones específicamente,
Cuando yo tenía una relación donde yo pretendía que la persona me hiciera feliz inconscientemente, era porque yo estaba adoptando un patrón desde mi entorno, que yo lo normalicé. Y se dice que el 95% de las cosas que vemos, sentimos, percibimos, oímos, todo eso lo adopta el subconsciente. Y eso se queda ahí y no nos damos cuenta porque precisamente no somos conscientes de ello. Entonces, ¿qué hace ese subconsciente? Básicamente adopta todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, las conductas. Y ahí, básicamente, como no somos conscientes, estamos muertos. Estamos muertos literalmente hablando. Entonces, si yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a ver en las personas que toman alcohol, que se drogan, y estoy dentro de ese entorno, quizás yo también voy a estar alcoholizándome o tomando drogas, por poner un ejemplo. Pero si yo estoy en un espacio donde es deportivo, seguramente yo voy a ser el próximo atleta. O si yo estoy en un espacio de artistas donde se baila, por poner ejemplo el baile, seguramente yo seré el próximo bailarín. O sea, todas esas cosas son importantes que nosotros las podamos entender. Porque sí, hay un subconsciente, ¿ok?, que es el que absorbe toda la información que vemos, oímos, sentimos todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Y tú la puedes transformar. ¿Ok? Yo agradezco enormemente donde nací. Y le agradezco a mi mamá, a mi familia, todo lo que me han dado, a mi vecino y todo lo demás. Pero yo siempre he querido valga la redundancia, querer mucho más. ¿Ok? Pero para querer, para tener, yo tendría que trabajar en mí, porque en el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento, no podría tener lo que tengo hoy. Y seguramente tengo que seguir trabajándola para poder tener algo que yo quiero. Se dice que no es que tengas un Ferrari, por ejemplo. Es la persona en la que te tienes que convertir para tener un Ferrari. Porque si te lo regalan, perfecto, seguramente en un año lo pierdes o lo vendes, porque tu nivel de conciencia no te da para eso. Y hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia que a veces uno tiene puede ser de mucha pobreza o puede ser de mucha riqueza. Entonces, cuando tú quieres tener un nivel de conciencia rica, y no estoy hablando solamente de dinero, porque el dinero es importantísimo, pero eso va a ser la consecuencia de tu mentalidad. ¿Ok? Por poner ejemplos. Tú tienes que convertirte en una nueva identidad, y eso se trata la evolución. Cuando nosotros comenzamos a entender este tipo de cosas, empieza un trabajo interno. Ojo, no es fácil, porque tú puedes pensar que quieres un Ferrari, por ejemplo, y te vas a meter siempre y vas a visualizar y vas a hacer 1000 cosas, lo entiendes, pero el trabajo de la persona en sí, del ser, eso lo tienes que trabajar todos los días. En tu comportamiento, en lo que dices, en lo que escuchas, en lo que controlas, en lo que no controlas, y ahí es que empiezas a convertirte. Y ojo, no te lo digo para que te asustes ni para que digas, ay, qué fastidio, porque es mentalidad de pobreza. Ahí tú tienes que empezar a trabajar bueno, esto es un trabajo hermoso, y yo le digo el arte de la vida, porque yo hago arte bailando, pero digo, también hago arte en la vida, porque yo me pongo a prueba y digo, yo lo que pienso, lo que quiero, lo voy a lograr. Pero para eso tengo que ser. Antes de tener, hay que ser. Y obviamente, después de ser, hay que hacer para tener. Y esto es claro que lo podamos entender. Porque como les dije inicialmente, estamos acostumbrados a lo exterior. Pero cuando trabajamos en nosotros, tenemos que comprender todo este tipo de cosas. Y en las áreas que tú quieras, yo te estoy poniendo ejemplos, pero en las áreas que tú quieras.
O sea, si tú, por ejemplo, estás pasando una situación de salud importante, si estás hablando todos los días de enfermedad, de dolores y todo ese tipo de cosas que generan más enfermedad, seguramente se tardará un poco más en llegar la salud. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a hablar de salud. Si hay personas que están en mi entorno que hablan de enfermedad, corto eso que no quiere escuchar. Y no porque sea indiferente, tú aceptas. Cuando tú entiendes, tú aceptas. Cuando tú reconoces, tú aceptas que hay una situación que no te gusta. Entonces, si hay una situación que no te gusta, no le voy a dar fuerza a eso, porque se expande. Yo le doy fuerza a lo que quiero, y lo que quiero es salud. ¿Sí me explico? Pero más que se expanda, más que me enfoque, lo que quiero que comprendamos hoy es que mientras tú escuchas más enfermedad, eso se va metiendo en el subconsciente y después al día siguiente tú dices, ay, me duele. Después al otro día, ay, me duele. Después otro, ay, me duele. Y siempre vas a hacer un mismo lenguaje. Porque el subconsciente no tiene armonía, literalmente hablando, para entrar o salir. Ah, no, es que no, o sea, eso lo dominas tú. Entonces, yo quiero escuchar salud, hablo de salud, es más, ni siquiera tengo necesidad de hablarlo. Me mentalizo que tengo salud, que estoy muy bien, mi energía está arriba y me cuido, me alimento muy bien, hago todo lo que tengo que hacer para estar muy bien. Pasa lo mismo con el dinero. ¿Cuántas veces nos has escuchado en la vida? No, que el dinero no es bueno, que el dinero es malo porque los ricos son malos. No, los ricos no son malos, los pobres no son malos. No, por el dinero en sí. La gente tiene conductas muy propias que no lo determina el dinero. Ah, que el dinero les da soberbia. Bueno, dependiendo de su personalidad. Pero yo conozco gente rica, millonaria, que son muy humildes. Y conozco pobres que lamentablemente son muy soberbios. Y viceversa. Pero eso no quiere decir que el dinero haga eso en su vida. Eso quiere decir que no han trabajado en sí para su vida. Porque hay ricos que también mueren con muchos millones y dicen, wow, no era muy importante el dinero. Porque comprenden de alguna u otra forma que lo más importante es la salud, pero también conocerte a ti, estar estable con Dios, tener una buena relación con las personas. ¿Por qué? Porque a veces la vida te golpea para que tú reacciones y entiendas que la vida funciona de otra manera. Y ojo, yo no soy perfecto, solamente te inspiro a que puedas crear tu propia percepción, pero con cosas maravillosas, desde el poder del entendimiento. ¿Ok? Y no te digo esto que vas a entender precisamente para juzgar, porque tampoco funciona así. ¿Ok? Cuando nosotros somos solucionadores de problemas es cuando te llega una persona que quizás está pasando una dificultad y tú lo puedes ayudar, sin necesidad de exponerlo ante las personas, ante los amigos, ante nadie. ¿Por qué? Porque es su vida y de alguna manera esa persona confía en ti para que tú lo puedas ayudar. Entonces, el poder del entendimiento básicamente se trabaja en sí mismo. Y como te digo, cuando tú tienes un conflicto del dinero es porque has escuchado de alguna u otra forma has escuchado este tipo de cosas. Y eso lo ha adoptado un subconsciente que, valga la redundancia o la intención, no es consciente de lo que estás absorbiendo y lo normalizas. Entonces te sientes culpable porque tienes mucho dinero. Ay, no, es que, no sé, yo gano muy bien en el trabajo, pero tengo mucho dinero, entonces voy y lo gasto para no tener dinero. Esa es una mentalidad de pobreza. Y tú lo puedes cambiar. Primero, dejar de sentirte culpable. En el video anterior yo hablo de la culpa. Puedes ir ahí y ver el video de la culpa. Que invito a las personas a no hablar de culpa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué yo tengo que pensar que el dinero es malo? Entonces lo tengo que gastar porque no me siento bien con el dinero. Eso es una relación que no tienes bien con el dinero y no es sana. Porque el dinero te da opciones y es importantísimo.
O sea, tú cuando tienes dinero y puedes pagar tus facturas y puedes invitar a tu familia y puedes darte tus lujos, todo eso, o sea, estás trabajando para ello. Y está añadido a tu vida porque sencillamente te lo mereces. Y eso lo vamos a hablar en otro punto. El poder del merecimiento. Es claro, es importante que lo sepas. ¿Sí? Entonces, si tú piensas que el dinero es malo, el subconsciente, de alguna u otra forma, eso se ha grabado durante años en tu vida porque a lo mejor lo escuchaste de tus padres o de un entorno que no está acostumbrado a ser próspero. Porque el dinero es bueno y todo el mundo trabaja por dinero. Así de simple. Entonces, si el dinero es bueno, ¿por qué yo tengo que decir que es malo? Entonces, yo puedo hoy cambiar ese lenguaje. Si yo lo entiendo, yo digo, uy, pero si el subconsciente está adoptando todo ese tipo de cosas, entonces yo voy a empezar a darle conocimiento diferente. El dinero es bueno y lo empiezas a entrenar. El dinero es bueno, me da opciones, puedo ahorrar, invierto, multiplico, ¿sí? Y cuando tú empiezas a pensar así, el subconsciente dice, uy, me estás dando otra información. Y sí, le estás dando otra información, no está acostumbrado. Pero hasta que se acostumbre y se normalice. ¿Por qué? Porque el dinero es bueno. Eso sí, es una herramienta, no es lo más importante. Lo más importante es Dios, tu salud, tu familia, tu bienestar. El dinero es importantísimo. ¿Ok? Pero Dios también, tu familia, todo ello. Ahora en el amor, el poder del entendimiento en el amor. Uy, esto es importantísimo también. Porque cuando tú te comprendes a ti, tú puedes comprender al otro. La mayoría de las veces, vamos a hablar primero de las relaciones en pareja. Tú atraes lo que tú eres. Y cuando una persona, por ejemplo, tu pareja tiene una actitud que a ti no te gusta, posiblemente está en un subconsciente que has trabajado durante mucho tiempo. Por ejemplo, a lo mejor escuchaste a tu mamá decir, o a alguien de tu entorno decir, ay, no, es que mi marido es infiel, pero bueno, yo prefiero que sea infiel y me traiga mi comida y me traiga mis reales y ya. Y resulta que te repetiste tanto eso, lo normalizaste, pero no eres feliz y seguramente ese subconsciente se ha alimentado de todo ese tipo de cosas y ahora tienes una relación parecida a lo que tú crees. Porque además el subconsciente se convierte en creencias, en programaciones, que eso te lo puede explicar mucho más profundo un psicólogo. Y yo lo entiendo y te lo explico. Por ejemplo, yo le di clases a un programador y yo sé que él está todo coordinado con todo para que funcione. Y así funciona. Un subconsciente funciona así. Empiezo a creer, en cosas que ni siquiera cuestiono, pero los creo porque así lo cree mi mamá, y si lo cree mi mamá es así, y si lo cree mi papá es así, y no cuestionamos, y si lo cree mi pareja es así, y resulta que tengo una vida que yo no quiero. Ojo, yo quiero que sepas que tienes la oportunidad de cambiarlo hoy. El poder del entendimiento no es para hacerte sufrir ni nada por el estilo. Es para entender cómo funcionamos y cómo tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida. Eso es lo que quiero, ¿ok? No quiero que te me desanimes ni nada. Pero tú dices, uy, ¿por qué yo no puedo tener una pareja que sea fiel a mí? ¿Por qué no puedo tener una pareja que me quiera? Que yo ame, que nos regalemos cosas, que salgamos, que tengamos un proyecto juntos. Y tú trabajas para eso. Porque normalmente atraes lo que eres realmente, lo que piensas durante muchos años, pero ya después cuando empiezas a cambiar por cosas nuevas, vas a atraer personas que vayan en sintonía contigo. ¿Por qué no pensar que quieres un hombre millonario? Muchas personas lo piensan así, yo quiero un hombre millonario que me resuelva la vida. No, resuélvetela tú primero y vas a atraer a una persona millonaria. Porque el millonario no es millonario porque sí, excepto por los que, le dan herencia o son ricos de cuna, como se escucha literalmente. Pero las personas millonarias, realmente hablando, primero son millonarias de corazón y todo lo demás añadido a su esfuerzo.
Y seguramente vas a traer a una persona así cuando tú también trabajes en ti. Eso es importante entenderlo. Entonces, si tú ahorita tienes una persona que no te gusta, tienes dos opciones. Y te lo voy a poner fácil. La primera es que seguramente con el tiempo podrían alejarse. Porque no, cuando te empiezas a cambiar tu sistema o tus creencias, el subconsciente empieza a incomodarse y le empiezas a dar dándole nueva información. Y seguramente vas a empezar a creer en cosas diferentes, vas a empezar a vibrar diferente y seguramente vas a pensar diferente. Y cuando eso pase, eso no quiere decir que tienes que terminar con tu pareja. Tú puedes invitar a tu pareja a mejorar. Si los dos están dispuestos y son humildes para aprender, para disponerse a eso, seguramente van a trabajar en ello porque hay parejas que lo hacen y les va muy bien. Y pueden ser ejemplo de cómo funciona. Pero si no están de acuerdo, seguramente podría pasar que no estén juntos en el futuro. ¿Ok? Y puedas atraer una persona diferente. Porque así es la vida. Es una realidad. Igual pasa con con la familia, igual pasa con los compañeros de trabajo. Ojo, tú no puedes sustituir a tu mamá, tú no puedes sustituir a tu papá, pero tú sabes que ese amor es incondicional. Y cuando tú entiendes cómo funciona la mente, tú no juzgas. Porque vamos a suponer, tú ahorita estás pensando así, a lo mejor cuestionas todo y dices, no, pero es que no, así no es, que X. Pero cuando ya tú superas esos niveles y viene una persona, puede ser tu mamá, tu papá, tus tías, puede ser quien sea, y piensa de esa manera que tú pensabas antes, tú vas a entender de alguna u otra forma que esa forma que están pensando no es la correcta. Y tú quizás le querrás enseñar, le querrás mostrar, pero bueno, vas a ver que también cada quien tiene su proceso y cada quien va a estar dispuesto a cambiar según lo que quieran lograr en su vida. ¿Ok? Y eso es claro que lo tengas presente porque te puedes agotar queriendo cambiar a la gente. Yo lo que estoy haciendo aquí es inspirar. Y yo lo que puedo controlar es inspirar a las personas. Y cuando los alumnos se disponen a seguir aprendiendo este tipo de cosas, bueno, entramos a clases, le cobro su curso, ¿ok? Porque eso genera una responsabilidad y un compromiso consigo mismo, además que le doy valor a mi trabajo, pero yo sé que se comprometen básicamente para transformar su vida, para entender este tipo de cosas. Y esto yo lo vi mucho teóricamente, pero yo lo aplico en mi vida. Y ahora, ¿cómo yo lo aplico en mi vida? Bueno, empiezo a notar, empiezo a sentir, digo, pero ¿por qué me siento así? ¿Pero por qué digo esto? ¿De verdad que esto es mi criterio? A mí nunca me ha gustado seguir las masas. Nunca me ha gustado hacer lo mismo que hacen los demás. No porque no pueda, porque yo obviamente hay cosas que hacen los demás, pero primero que me haga sentir bien a mí. A mí todos los fines de semana literalmente me invitan a rumbear, me invitan a ir de discoteca. Ya yo no hago eso, excepto que sea por trabajo, porque tengo que animar un evento, porque tengo que hacer de modelo un evento, pero ya yo no lo hago por, ay bueno, me mata literalmente ir a rumbear. No, realmente no. Y es una decisión, que eso también te lo permite el poder del entendimiento. Entonces el poder del entendimiento te da para no juzgar, pero te cuestionas. Empiezas a cuestionarte, empiezas a preguntarte por qué siento esto, por qué me siento así, por qué digo estas cosas, por qué me comporto así, por muchas razones. De hecho, esto es una de las cosas que yo enseño muchísimo en el baile, sobre todo cuando las personas, por ejemplo, llegan con pena, y el baile es una de las cosas más importantes como herramientas para expresarse a nivel corporal. Y ahí la mayoría pierde la pena. Se abre más, se libera más, pueden conversar mucho más ampliamente, pero eso sí, haciéndolo conmigo, ¿no? Porque yo sé que la mayoría de las escuelas no enseñan este tipo de cosas. Lo enseñan por inercia, pero no porque lo tengan como propósito, porque el propósito principal es enseñar a bailar. Yo enseño a las personas a que evolucionen, porque la corporalidad a mí me ha permitido entender cómo funciona la gente. Y ojo, sigo estudiándolo, porque también comprendo cómo funciona la mente, ¿ok? Cómo funcionamos los seres humanos por creencias, por programaciones, ¿ok? Pero también
comprendo que tenemos la oportunidad todos los días de crear la vida que queremos. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Y ojo, no se trata de pelear con la gente, no se trata de agarrarte con nadie, o sea, tenerle rabia a nadie si hizo una mala acción. No. O sea, no se trata de eso. Y no te tienes que tomar las cosas personal, porque cuando tú entiendes eso, estás entendiendo que quizás viene de patrones anteriores a su vida, que seguramente por eso es que tienen esas actitudes. Y tienen que cambiarla, y si no las cambian, bueno, seguramente tú cambiarás y vas a tener otro tipo de amigos o de pareja o de entornos. De familia, no, porque yo sé que la familia es lo más importante, aunque en ocasiones a veces tú te alejas de la propia familia, pero la familia es lo más importante, ¿ok? Y tú con paciencia y con amor, sencillamente tú respetas el entorno, aunque no lo compartas, en actitudes, en conversaciones, en cosas. ¿Ok? Entonces, el poder del entendimiento básicamente se trata de ahí, de comprender cómo funcionamos y cómo podemos hacer de nuestra vida totalmente diferente, cómo tenemos la oportunidad de crear cosas diferentes, entendiéndonos, principalmente nosotros, con mucho amor, con compasión y con misericordia. No te juzgues, no te culpes, ¿ok? Y no te decepciones, porque todo lo que te ha pasado en la vida funciona para bien. Así que si quieres mucho más de este contenido y quieres hacer una sesión aparte, me puedes escribir por acá abajo, ¿ok? Yo te mando la información y podemos crear básicamente 4 sesiones, inicialmente hablando, que te pueda ayudar con más de esto. ¿Bien? Entonces te espero por allá. Dios te bendiga. Recuerda que no quiero show, el show lo monto yo y espero que este video te haya funcionado. Te abrazo.